Llevaba 15 minutos en la presentación más importante de mi carrera cuando Rodrigo Farias entró en esa sala de juntas y destrozó mi vida delante de una sala llena de inversores. Pensaron que estaban ahorrando dinero al despedirme. En lugar de eso, acababan de perder un acuerdo de 1.350 millones de pesos y me entregaron el arma para exponer el mayor fraude en la historia de nuestra empresa. Mi nombre es Javier Ríos. Tengo 49 años, y esta es la historia de cómo pasé de víctima a vencedor en menos de 90 días. Miren, ese martes por la mañana empezó como cualquier otro día en Creativos del Valle. Llevaba 22 años en la empresa, había ascendido desde ejecutivo de cuentas junior hasta director creativo senior. A los 49, pensaba que tenía seguridad laboral. Después de todo, yo había construido la mitad de las relaciones con los clientes que mantenían nuestras puertas abiertas. La sala de conferencias apestaba a café fuerte y a tensión. Estaba de pie a la cabecera de esa mesa de caoba, vistiendo mi traje azul marino, el caro que mi exesposa, Sara, eligió hace 3 años cuando todavía estábamos casados y a ella todavía le importaba mi carrera. Frente a mí se sentaba Arturo Velasco, director ejecutivo de Tecnologías Velasco, junto con su equipo de inversores y responsables de la toma de decisiones. Esto no era solo otra presentación para un cliente. Esta era la campaña de transformación digital Centinela, un contrato de 1.350 millones de pesos repartido en 5 años que aseguraría el futuro de nuestra agencia. Durante 6 meses, había vivido y respirado este proyecto. Me perdí los partidos de baloncesto de mi hijo José. Me salté las cenas familiares cuando mi hija, Sofía, volvía de la universidad. Pero esta es la cuestión, a los 49, con 2 hijos a punto de ir a la universidad y una hipoteca que me mantenía despierto por la noche, no podía permitirme fracasar. Caballeros, dije, haciendo clic en el control remoto para mostrar nuestra diapositiva de apertura, lo que están viendo no es solo una campaña de marketing. Es una revolución digital completa para su base de clientes. Velasco se recostó en su silla, con los brazos cruzados. El tipo valía más de lo que yo vería en 10 vidas. Bat había empezado Tecnologías Velasco en su garaje hacía 15 años. Hecho a sí mismo. Respetaba eso. Y lo que es más importante, entendía a tipos como él. Durante los siguientes 15 minutos, estuve en mi elemento. Llevaba más de 2 décadas haciendo esto, y desarrollas instintos. Observé cómo cambiaba el lenguaje corporal de Velasco. Sus brazos se descruzaron. Se inclinó hacia adelante. Empezó a tomar notas. Incluso su asistente dejó el teléfono y prestó atención. No estamos vendiendo productos aquí, dije, pasando a nuestro análisis demográfico. Estamos vendiendo transformación. La promesa de que la tecnología puede hacer sus vidas más fáciles, no más complicadas. Podía sentir que estaba sucediendo. Ese momento en que un cliente pasa de escéptico a convencido. Velasco asintió, hizo una pregunta inteligente sobre nuestra estrategia de redes sociales, y luego otra sobre la asignación de presupuesto. Estábamos cerrando este trato. Fue entonces cuando todo se fue al infierno. Las puertas de la sala de conferencias no solo se abrieron, se estrellaron contra la pared. Rodrigo Farias estaba allí parado como si estuviera dando una noticia de última hora. Rodrigo era nuestro nuevo vicepresidente de Talento y Cultura, contratado hacía 4 meses por la Junta para optimizar las operaciones. Traducción: despedir a la gente cara y contratar a gente más barata. Rodrigo tenía 36 años. Usaba trajes que costaban más que la mensualidad de mi coche y tenía una maestría en administración de empresas, de alguna escuela de la que nunca había oído hablar. El tipo de persona que usaba palabras como sinergia y optimización en cada frase. Señor Velasco, caballeros, anunció Rodrigo, entrando en la sala como si fuera suya. Pido disculpas por la interrupción, pero tenemos un asunto urgente de seguridad corporativa que no puede esperar. Se me cayó el estómago al suelo. ¿Seguridad corporativa? En 22 años, nunca había robado ni una taza de café. Nicolás Valdés, nuestro director ejecutivo, levantó la vista de sus notas. Nicolás tenía 58 años y había dirigido Creativos del Valle desde antes de que Rodrigo saliera de la universidad. Pero últimamente, parecía un hombre que había perdido el control de su propia empresa. Rodrigo, estamos en medio de la presentación de Centinela.
Me temo que no habrá una continuación de esta presentación, dijo Rodrigo, con los ojos fijos en mí como si yo fuera el enemigo público número 1. Tenía una carpeta de Manila en la mano, sosteniéndola como si fuera una prueba en un juicio por asesinato. Perdón, dije, apretando más fuerte el control remoto. Estoy a punto de cerrar el trato más grande que esta agencia ha visto en 5 años. Ya no, dijo Rodrigo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Señor Velasco, en nombre de Creativos del Valle, debo informarle que la persona que dirige esta presentación ha violado nuestros estándares de responsabilidad fiscal e integridad corporativa. La sala quedó en completo silencio. ¿Conocen esa sensación cuando la sangre se te hiela en las venas? Ese era yo, de pie allí mientras mi carrera implosionaba en tiempo real. Velasco se aclaró la garganta. Sonó como grava. ¿Hay algún problema aquí? Rodrigo abrió su carpeta con el dramatismo de un fiscal presentando pruebas. Javier Ríos, con efecto inmediato. Su empleo queda rescindido por conducta indebida grave que involucra violaciones no autorizadas de la cuenta de gastos por un total de casi 72.000 pesos. No podía respirar. Después de 22 años construyendo esta empresa, asesorando al personal junior, ganando premios de la industria, todo terminaba así. Delante de nuestro cliente más importante. Delante de inversores que controlaban más dinero que todos nuestros ingresos anuales. Eso es una completa mentira, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Nicolás, dile que se detenga. Tú aprobaste cada gasto personalmente. Pero Nicolás simplemente se quedó sentado, aterrorizado. Me di cuenta de que Rodrigo ya había llegado a la junta. Les había llenado la cabeza con preocupaciones sobre responsabilidad y medidas de ahorro de costes. La documentación muestra claramente gastos no autorizados, continuó Rodrigo, sacando papeles de su carpeta como un mago haciendo trucos. Cenas con clientes no aprobadas, mejoras de viaje, gastos de entretenimiento. Señor Velasco, descubrimos estas irregularidades durante nuestra auditoría trimestral y sentimos que era nuestra responsabilidad informarle antes de finalizar cualquier acuerdo. Esos eran gastos de negocios, dije, ahora más alto. Cada recibo fue aprobado. La conferencia de Londres, las cenas con clientes. Fueron esenciales para construir las relaciones que nos trajeron a esta sala hoy. Rodrigo negó con la cabeza con falsa simpatía. La documentación no se presentó de acuerdo con los protocolos actuales. En el entorno regulatorio de hoy, no podemos permitirnos ni la apariencia de incorrección. Velasco se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta del traje. El movimiento fue deliberado, calculado. ¿Me está diciendo que detuvo una negociación de 1.350 millones de pesos por recibos de viaje? Se trata de integridad, señor Velasco, insistió Rodrigo. Si alguien toma atajos con los fondos de la empresa, ¿qué dice eso sobre cómo manejarán su presupuesto? Velasco miró a Rodrigo, luego a Nicolás, y luego a mí. Su expresión era indescifrable, pero llevaba 22 años leyendo a los clientes. Esto no iba bien para nadie. Javier, dijo finalmente Velasco, espérame en el vestíbulo. Salí de esa sala de conferencias sintiendo que mis piernas eran de hormigón. 22 años de relaciones con clientes, conocimiento de la industria, campañas creativas que ganaron premios y generaron millones en ingresos, todo destruido en 10 minutos por un tipo con un traje caro y una carpeta llena de mentiras. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como caer por el espacio. Cuando las puertas se abrieron en el nivel del vestíbulo, tropecé hasta el mostrador de recepción y me derrumbé en una silla de invitados. Amanda Cárdenas, nuestra recepcionista que me había sonreído cada mañana durante 7 años, me miró con ojos grandes y preocupados. Javier, ¿qué pasó? Vi a Rodrigo pasar corriendo por aquí con esa carpeta como si el edificio estuviera en llamas. Estoy despedido, Amanda, dije. Las palabras sabían a veneno. Me despidió delante de Velasco y todo su equipo. Antes de que pudiera responder, el ascensor sonó. Velasco salió, seguido por sus asesores. No parecía enojado, parecía asqueado. Nicolás vino corriendo tras ellos, prácticamente suplicando. Señor Velasco, por favor. Podemos discutir los términos del contrato, ajustar los precios, traer supervisión adicional. Velasco se detuvo en medio del vestíbulo.
cada empleado en la planta baja había encontrado una razón para estar visible, observando nuestro drama corporativo desarrollarse en tiempo real. ¿Discutir qué, exactamente? La voz de Velasco resonó en todo el espacio. Me invitaron aquí para construir una asociación. En lugar de eso, me han mostrado una cultura de gestión que es poco profesional y miope. Rodrigo apareció, corriendo para alcanzarlos, con la cara roja por el esfuerzo y el pánico. Este es un asunto de personal menor, señor Velasco. Podemos proceder con la presentación usando nuestro equipo de respaldo. Velasco se volvió para encarar a Rodrigo directamente. La mirada que le dirigió podría haber congelado el agua. Poco profesional, no empieza a describirlo. Si tratan a sus mejores empleados de esta manera por informes de gastos, solo puedo imaginar cómo tratarán los intereses de mi empresa. Tenemos un acuerdo preliminar, dijo Rodrigo desesperadamente. Los términos ya se discutieron. Lea la letra pequeña, dijo Velasco con frialdad. El acuerdo estaba supeditado a la presentación final. Una presentación que usted acaba de sabotear. Velasco comenzó a caminar hacia la salida, luego se detuvo y me miró. Me hizo un leve gesto con la cabeza, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro. Una señal. Luego salió al calor de la tarde, con su equipo fluyendo a su alrededor como el agua. El silencio que siguió duró exactamente 3 latidos. Luego Nicolás se volvió hacia Rodrigo, con el rostro del color de un ladrillo viejo. Idiota, susurró, pero en el silencio de ese vestíbulo, todos lo oyeron. Acabas de costarnos la cuenta de centinela. La cara de Rodrigo pasó de roja a blanca en unos 2 segundos. Prácticamente se podían ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de averiguar cómo presentar este desastre. No ha terminado, dijo, pero su voz había perdido ese tono de confianza. Este es exactamente el tipo de comportamiento tóxico que valida nuestra decisión. Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Seguridad? Quiero que Javier Ríos sea escoltado fuera de las instalaciones inmediatamente. Si toca un ordenador, habla con alguien o accede a algún archivo, llamen a la policía. Nicolás parecía que quería meterse debajo de una roca. Rodrigo, para. Simplemente para. No voy a parar nada, espetó Rodrigo. Él saboteó esta presentación con su actitud, sus gastos no autorizados, su completo desprecio por la política de la empresa. No voy a perder mi puesto porque este dinosaurio no pudo seguir procedimientos simples. Esto es lo que pasa en momentos como este, el tiempo se ralentiza, pero tu cerebro se acelera. De pie en ese vestíbulo, viendo a Rodrigo perder la cabeza, algo hizo clic. El tipo estaba en pánico. No solo avergonzado o enojado, pánico total. Nadie se altera tanto por informes de gastos, sin importar cuánto te odien. 2 guardias de seguridad se acercaron a mi área. Patricio Solís, que me había estado diciendo buenos días durante 7 años, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar de la tierra. El otro guardia, alguien que no reconocí, mantenía su mano cerca de su radio como si yo fuera un riesgo de fuga. Lo siento, Javier, murmuró Patricio, mirando al suelo. Órdenes. Lo sé, Patricio. Solo estás haciendo tu trabajo. Rodrigo nos siguió mientras caminábamos hacia el ascensor, caminando detrás de los guardias como una especie de alcaide corporativo. 5 minutos para limpiar tu escritorio. Solo artículos personales. Sin archivos, sin discos duros, y revisen sus bolsillos antes de que se vaya. No necesitas revisar mis bolsillos, Rodrigo, dije, volviéndome para mirarlo. No tengo nada que robar. Ya te has llevado todo lo que valía la pena. El viaje hasta el piso 40 fue el viaje en ascensor más largo de mi vida. Cuando llegamos a mi oficina de la esquina, la que tenía la vista del horizonte que me había ganado con 2 décadas de semanas de 60 horas, cogí una caja de cartón del armario de suministros. 22 años cabían en una pequeña caja. Fotos familiares, Sofía con su toga de graduación de secundaria, José en su primer partido de béisbol. Mis premios de la industria, director creativo del año 2019, mejor campaña integrada 2021. Una taza de café que mis hijos me regalaron para el Día del Padre que decía, el mejor papá del mundo. Una flor seca de la fiesta de lanzamiento de mi primera gran campaña. Mi portátil estaba allí,
brillando sobre el escritorio. Contenía mi portafolio, mi lista de contactos, cada relación que había construido en esta industria. Rodrigo se acercó y arrancó el cable de alimentación de la pared como si estuviera desconectando un soporte vital. Propiedad de la empresa, dijo, metiéndose el portátil bajo el brazo. Todo lo que hay ahí pertenece a Creativos del Valle. Miré alrededor de la oficina una última vez. Los premios en la pared, las cartas de agradecimiento de los clientes, las fotos de los lanzamientos de campañas en las que había trabajado días de 20 horas para cumplir plazos imposibles. Todo eso desaparecería mañana, probablemente empaquetado y olvidado en algún almacén. Se acabó el tiempo, anunció Rodrigo. Escóltenlo fuera. El paseo por la oficina abierta estaba diseñado para la máxima humillación. Es un ritual corporativo más antiguo que PowerPoint. El empleado despedido haciendo el paseillo de la vergüenza mientras sus antiguos colegas de repente encuentran sus teclados increíblemente fascinantes. Nadie me miró a los ojos excepto Marco Pérez, un redactor junior que había contratado directamente de la universidad hacía 2 años. Levantó la vista de su pantalla y me hizo un pequeño y triste saludo. Intenté devolverle la sonrisa, pero mi cara no cooperaba. Patricio me sostuvo las puertas del vestíbulo. El calor de la tarde me golpeó como una pared. Cuídate, Javier susurró mientras salía a la acera. Las puertas se cerraron detrás de mí con un suave silbido, sellándome del único mundo profesional que había conocido desde que tenía 27 años. Me quedé en esa concurrida esquina, agarrando mi caja de cartón mientras la ciudad pasaba a toda prisa, completamente indiferente al hecho de que mi mundo acababa de terminar. Mi teléfono vibró. Por un segundo, pensé que podría ser Nicolás, llamando para disculparse y rogarme que volviera. En cambio, era un mensaje de texto de un número desconocido, Cantina El Refugio, 6 de la tarde. Tenemos que hablar. Velasco. Pasé las siguientes 6 horas caminando por el centro como un zombi. No podía ir a casa, mi apartamento se sentiría como una tumba. No podía llamar a Sofía o a José. ¿Cómo le dices a tus hijos que su fondo para la universidad acaba de evaporarse? Ni siquiera podía llamar a mi exesposa, Sara, que llevaba años advirtiéndome sobre poner todos mis huevos en una sola cesta corporativa. A las 6 de la tarde, estaba sentado en la cantina El Refugio, un bar de mala muerte que olía a cerveza rancia y sueños rotos. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas y el camarero no te juzga por beber solo un martes. Velasco entró exactamente a las 6:05, todavía con ese traje caro pero luciendo de alguna manera menos pulcro. Me vio en mi reservado de la esquina y se acercó sin detenerse en la barra. Javier, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Te ves fatal. Me siento peor, admití. Señor Velasco, siento lo de hoy. Esos gastos, puedo explicar cada recibo. Dijo, levantando una mano. No te pedí que vinieras a hablar de informes de gastos. Llevo 15 años en los negocios, Javier. Reconozco una trampa cuando la veo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Rodrigo Farias no te despidió por los recibos de viaje. Te despidió porque eras la única persona en esa sala que sabía de lo que hablaba. Por cierto, esa presentación fue brillante. La mejor estrategia que he escuchado en 5 años. La esperanza parpadeó en mi pecho como una vela en el viento. Gracias. Pero aquí está el problema, continuó Velasco. No puedo hacer negocios con alguien que actualmente es radiactivo. Farias irá tras de ti con todo lo que tiene, cláusulas de no competencia, amenazas legales, lo que sea necesario para justificar su decisión ante la Junta. Intentará enterrarte tan hondo que nunca más volverás a trabajar en esta industria. No tengo dinero para una guerra legal, dije en voz baja. Velasco deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa. Entonces más vale que encuentres alguna ventaja. Cuando estés verdaderamente libre de Creativos del Valle, y me refiero a legalmente libre, llámame. Hasta entonces, estás por tu cuenta. No pueden verme conspirando con un empleado despedido. Se levantó, se ajustó la corbata y salió sin mirar atrás. Me quedé mirando esa tarjeta de visita hasta que las letras se volvieron borrosas. Cuando estés verdaderamente libre. Como se suponía que iba a luchar contra una empresa con recursos legales ilimitados cuando ni siquiera podía pagar la hipoteca del mes que viene. Fue entonces cuando sonó mi teléfono.
Luis Peña. Mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, ahora uno de los mejores periodistas de investigación de la ciudad. No había hablado con él en 6 meses, pero de alguna manera siempre sabía cuando lo necesitaba. Javier, acabo de enterarme de lo que pasó, dijo Luis antes de que pudiera decir hola. Las noticias vuelan en esta ciudad. Nos vemos en mi casa en 1 hora. ¿Y Javier? Trae todo lo que tengas sobre Rodrigo Farias. Todo. El apartamento de Luis parecía un cruce entre una sala de redacción y una empresa tecnológica emergente. Monitores alineados en una pared mostraban flujos de datos y alertas de noticias. Montones de archivos de investigación cubrían cada superficie. Aquí era donde se habían expuesto algunos de los mayores escándalos de corrupción de la ciudad. Siéntate, dijo Luis, señalando una silla junto a su estación de trabajo principal. Se veía igual que en la universidad, pelo castaño desordenado, gafas de montura gruesa y la intensidad de alguien que vivía de café e ira justiciera. Cuéntamelo todo. Empieza desde el principio y no omitas ningún detalle. Lo solté todo. Los meses de preparación para la presentación de Centinela, la entrada dramática de Rodrigo, las falsas acusaciones sobre informes de gastos, la humillación pública frente a Velasco. Luis escuchó sin interrumpir, escribiendo notas ocasionalmente en su teclado. Esto es lo que no entiendo, terminé. ¿Por qué despedirme durante la presentación? Si me quería fuera, ¿por qué no esperar hasta después de cerrar el trato? Luis se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Porque no quería que cerraras el trato. Al menos, no contigo llevándote el crédito. Eso no tiene sentido. Solo la comisión habría valido más que mi salario anual. Exactamente, dijo Luis con una sonrisa que me recordó a nuestros días de universidad cuando descubría algo que nadie más podía ver. Javier, esto no es solo política corporativa. Esto es un atraco. Abrió una nueva ventana del navegador. He estado rastreando un patrón durante los últimos 6 meses. Agencias de tamaño medio que contratan nuevos vicepresidentes con experiencia en consultoría. Recortes repentinos de personal de empleados senior. Luego, misteriosos contratos de consultoría con empresas fantasma. ¿Empresas fantasma? Piénsalo, dijo Luis, volviéndose hacia mí. Rodrigo te despide en medio de una presentación, costándole a la agencia un contrato de 1.350 millones de pesos. Eso debería ser un suicidio profesional para él. Pero ¿y si perder ese contrato nunca fue el plan real? Luis empezó a teclear rápidamente. ¿Y si el plan era despedirte? ¿Reemplazarte con un consultor más barato y luego facturar ese consultor a la agencia con un sobreprecio? ¿Dijiste que mencionó tener un reemplazo listo? Joshua Hunt. Un chico recién salido de la escuela de negocios. Veamos qué podemos encontrar sobre el señor Hunt. Los dedos de Luis volaron por el teclado. Esto es lo que pasa con el fraude, siempre deja huellas dactilares digitales. Después de 10 minutos buscando registros corporativos y archivos de empresas, Luis dejó de teclear. Bingo. Joshua Hunt no trabaja directamente para Creativos del Valle. Trabaja para Consultoría Cumbre, una sociedad de responsabilidad limitada registrada hace 3 meses. Y mira quién es el agente registrado de Consultoría Cumbre. Luis giró su monitor hacia mí. Allí estaba, en blanco y negro, Rodrigo Farias, Avenida de los Poetas 1247, Santa Fe, Ciudad de México. Se me heló la sangre. Se contrató a sí mismo. Se pone mejor, dijo Luis, abriendo otra ventana. Consultoría Cumbre está facturando a Creativos del Valle 324.000 pesos al mes por supervisión creativa estratégica. Esos son 3.888.000 pesos al año, Javier. ¿Cuál era tu salario? 3.240.000 pesos de base, más bonificaciones. Así que te despide, le ahorra a la agencia 3.240.000 pesos, y luego les factura 3.888.000 pesos por tu reemplazo. La agencia cree que está ahorrando dinero, pero en realidad están pagando más. Y esos 648.000 pesos extra van directamente al bolsillo de Rodrigo. Me quedé mirando la pantalla, procesando la magnitud de la estafa. Pero el trato de Centinela le costó a la agencia 1.350 millones de pesos.
¿Lo hizo?, preguntó Luis. ¿O simplemente les costó el trato contigo asociado a él? ¿Y si el plan B era volver a Velasco con un nuevo equipo creativo y un precio reducido? Recortar la estructura de honorarios para recuperar el trato, pero desviar los pagos de los consultores a través de su empresa fantasma. Luis abrió una tercera ventana. Mira esto. El LinkedIn de Rodrigo muestra que trabajó para otras 3 agencias en los últimos 5 años. ¿Quieres adivinar qué pasó con su personal creativo senior? Observé cómo Luis se desplazaba por artículos de noticias e informes de la industria. Patrón tras patrón de empleados experimentados siendo despedidos por violaciones de políticas, y reemplazados por jóvenes consultores de empresas que se remontaban a Rodrigo Farias. Este tipo ha estado llevando a cabo la misma estafa en toda la industria, dije. Y se sale con la suya porque nadie conecta los puntos. Las agencias piensan que están recortando costes. Los clientes obtienen nuevos equipos creativos a precios más bajos. Y Rodrigo se va con honorarios de consultoría que empequeñecen cualquier salario. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, reunión de emergencia de la Junta mañana, 9 de la mañana. Nueva propuesta de Centinela presentada por Consultoría Cumbre. Espero que entiendas que esto es por el bien de la empresa. Nicolás Luis leyó el mensaje por encima de mi hombro. Bueno, no ha tardado mucho. Ya está volviendo a Velasco con el plan B. Tenemos que detenerlo, dije. Lo haremos. Pero primero, necesitamos más pruebas. Tener el registro corporativo es bueno, pero necesitamos pruebas de la facturación real. Necesitamos mostrar el rastro del dinero. Luis abrió otra aplicación en su ordenador. ¿Recuerdas cuando tu disco duro se estropeó hace 3 años y te configuré esa copia de seguridad automática en la nube para tus archivos de trabajo? Sí, pero Rodrigo confiscó mi portátil. El portátil, sí. Pero las copias de seguridad en la nube no viven en los portátiles, Javier. Viven en servidores. Y a menos que el Departamento de Informática de Creativos del Valle sea mucho más listo de lo que creo, todavía no han revocado tu acceso personal a la nube. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Luis, si nos pillan accediendo a archivos de la empresa. No estamos accediendo a archivos de la empresa. Estamos accediendo a tu copia de seguridad personal, que casualmente refleja tus archivos de trabajo. Técnicamente, son tus datos. Luis ya estaba introduciendo las credenciales. ¿Cuál era tu nombre de usuario otra vez? Esto podría ser piratería informática, Luis. Esto podría ser justicia, respondió. Tú eliges. Pensé en la tarjeta de visita de Velasco en mi cartera. En la matrícula universitaria de Sofía que vencía el mes que viene. En los sueños de José de jugar al béisbol en la universidad. En los 22 años de mi vida que Rodrigo Farias había destruido con una carpeta de Manila llena de mentiras. Hazlo. La barra de progreso se arrastró por la pantalla de Luis. Conectando al servidor de copia de seguridad. Autenticando usuario. Descargando índice de archivos. Ahí está, dijo Luis mientras aparecían carpetas en la pantalla. Archivos sincronizados por última vez a las 9:15 de la mañana de ayer, justo antes de que desconectara tu portátil. ¿Qué buscamos? Facturas. Órdenes de compra. Cualquier cosa que muestre dinero cambiando de manos. Luis navegó por los directorios con la eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes. Aquí, carpeta de cuentas por pagar. Abrió una serie de documentos en formato PDF. Factura tras factura de varios proveedores, todas debidamente documentadas y aprobadas. Entonces se detuvo. Javier, mira esto. Su voz se había vuelto silenciosa. Factura de Consultoría Cumbre, con fecha de la semana pasada. 324.000 pesos por consulta creativa estratégica en la campaña digital Centinela. Esa es mi campaña, dije. Pasé 6 meses desarrollando esa estrategia. Y aquí está la firma de aprobación. Luis señaló la parte inferior de la factura. Rodrigo Farias, vicepresidente de Talento y Cultura. Está facturando a la empresa por consultar sobre el proyecto del que te despidió. Luis se reclinó en su silla. Lo tenemos, Javier. Tenemos todo lo que necesitamos para destruirlo.
¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Luis ya estaba cogiendo su teléfono. Llamamos a Velasco y le decimos exactamente lo que le va a costar su nuevo equipo creativo. Y luego vemos cómo arde el mundo de Rodrigo Farias. Pero antes de que pudiera marcar, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que había estado temiendo todo el día. Hola, Sofía, respondí, tratando de mantener la voz firme. Papá, me enteré de lo que pasó en el trabajo. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vuelva a casa? Miré a Luis, que me observaba con preocupación. ¿Cómo le dices a tu hija de 19 años que su fondo para la universidad acaba de desaparecer por un fraude corporativo? Estoy bien, cariño. Solo un pequeño drama en el trabajo. Nada que no pueda manejar. Papá, no me mientas. La novia de Marco Pérez trabaja en tu agencia. Dijo que te escoltaron fuera con seguridad. Luis levantó una nota, dile la verdad. Es una adulta. Respiré hondo. Sofía, están pasando algunas cosas en el trabajo con las que estoy lidiando. Pero te prometo que todo va a estar bien. ¿Mi colegiatura va a estar bien? Ahí estaba. La pregunta que había estado temiendo. Miré la pantalla de Luis, que mostraba la evidencia del fraude de Rodrigo. La prueba irrefutable que podría cambiarlo todo. Sí, dije finalmente. Tu colegiatura va a estar bien. Papá tiene un plan. A la mañana siguiente, Luis y yo estábamos sentados en el coche negro de Velasco frente a Creativos del Valle a las 8:45 de la mañana. Llevaba el mismo traje azul marino del día anterior, parecía apropiado para mi regreso. Luis se veía sorprendentemente profesional con una chaqueta que había sacado de su armario, agarrando un portafolio de cuero lleno de pruebas. ¿Estás listo para esto?, preguntó Velasco desde el otro lado del interior de cuero. Nos había llamado a las 6 de la mañana después de que Luis se pusiera en contacto con él la noche anterior. Llevo listo 22 años, dije, palmeando el portafolio. Vamos a destruir a este tipo. No entramos en ese edificio como exempleados derrotados. Entramos como un equipo de asalto. Velasco lideraba la formación, con sus 2 abogados flanqueándonos. Luis y yo seguíamos justo detrás. Pasamos por alto el mostrador de registro y tomamos el ascensor ejecutivo directamente al piso 40. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, podía ver a Rodrigo presentando ante Nicolás y la Junta. Tenía gráficos en la pantalla, probablemente mostrando cuánto dinero ahorrarían con su nuevo enfoque, optimizado. Todos sonreían, pensando que habían esquivado una bala. Velasco no llamó a la puerta. Abrió ambas puertas de par en par y entró como si fuera el dueño del lugar. Caballeros, anunció Velasco, su voz llenando la sala. Creo que tenemos algunas cosas que discutir. Rodrigo casi saltó de su silla. Señor Velasco. Esta es una reunión privada de la Junta. ¿Seguridad? ¿Cómo subieron hasta aquí? Están conmigo, dijo Velasco, caminando hacia la cabecera de la mesa. Y creo que encontrarán su presentación mucho más interesante que la suya. Esto es allanamiento corporativo, gritó Rodrigo, señalándome. Javier Ríos es un empleado despedido sin derecho a estar en estas instalaciones. Luis dio un paso adelante y dejó nuestro portafolio de pruebas sobre la mesa con un golpe satisfactorio. En realidad, es un denunciante. ¿Qué es esto?, preguntó Nicolás, con aspecto confuso y aterrorizado. Eso dije, abriendo la carpeta. Es la prueba de que Rodrigo Farias ha estado defraudando a Creativos del Valle durante los últimos 4 meses. Rodrigo se puso pálido. No sé qué mentiras han inventado, pero... Siéntate y cállate, dijo Velasco con frialdad. Nicolás, te sugiero que mires estos documentos con mucho cuidado. Saqué la primera hoja. Registro corporativo de Consultoría Cumbre, presentado hace 3 meses. Agente registrado, Rodrigo Farias. Nicolás miró el papel como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Rodrigo, ¿qué es esto? Es una empresa de consultoría, tartamudeó Rodrigo. Práctica estándar de la industria para protección de responsabilidad. De verdad, dijo Luis, sacando otro documento. Entonces, ¿por qué Consultoría Cumbre está facturando a Creativos del Valle 324.000 pesos al mes por servicios creativos en la campaña Centinela?
Puse la factura directamente frente a Nicolás. Esa es mi campaña, Nicolás. La que pasé 6 meses desarrollando. De la que Rodrigo me despidió ayer. Nicolás leyó la factura, con las manos temblando. Rodrigo, ¿eres el dueño de esta empresa? Es perfectamente legal, dijo Rodrigo desesperadamente. Externalizar servicios creativos para reducir gastos generales. Estabas facturándoles por mi trabajo, interrumpí. Trabajo que hice como empleado asalariado. Luego me despediste y empezaste a cobrarles honorarios de consultoría por el mismo proyecto. Velasco sacó una calculadora. Hagamos algunos cálculos, ¿de acuerdo? Salario de Javier, 3.240.000 pesos al año. Honorarios de consultoría Cumbre, 3.888.000 pesos al año. No estabas ahorrando dinero, lo estabas robando. Y aquí está la parte bonita, añadió Luis, extendiendo más documentos. Encontramos registros de otras 3 agencias donde Rodrigo aplicó exactamente la misma estafa. Siempre el mismo patrón: despedir a empleados senior por violaciones de políticas, reemplazarlos con contratos de consultoría de sus empresas fantasma. Nicolás parecía que iba a vomitar. ¿Cuánto? ¿Facturación total en 4 agencias durante 2 años? Luis revisó sus notas. Poco más de 21.600.000 pesos en honorarios de consultoría fraudulentos. Rodrigo estaba sudando ahora, su traje caro parecía barato bajo las luces fluorescentes. No pueden probar la intención. Y Velasco, todavía necesitas un equipo creativo para Centinela. Puedo entregar la campaña a un 40% por debajo de la cotización original de Javier. Velasco se rió, un sonido frío y áspero. ¿Entregar qué? No tienes ni un hueso creativo en tu cuerpo. Eres un estafador con ropa de consultor. Velasco se volvió hacia Nicolás. Por esto retiro todas las ofertas a Creativos del Valle. Con efecto inmediato. Mi equipo legal está redactando cartas a sus otros clientes mientras hablamos. Imagino que una vez que se sepa que albergan a malversadores, su lista de clientes se reducirá considerablemente. Por favor, suplicó Nicolás. Podemos arreglar esto. Despediré a Rodrigo, traeré a Javier de vuelta, triplicaré su salario. No quiero volver, Nicolás, dije. Quiero presentarte a mi nuevo socio de negocios. Velasco sonrió por primera vez esa mañana. Caballeros, conozcan al nuevo propietario de la campaña de transformación digital Centinela. Ríos y Asociados Creativos se lanzó oficialmente hace 1 hora. La cara de Rodrigo pasó de pálida a morada. No puede hacer eso. Su cláusula de no competencia. Sección 8, artículo 12 de sus propios estatutos corporativos, dijo Luis, leyendo de otro documento. Cualquier acuerdo de no competencia es nulo y sin efecto si la terminación del empleo se realizó de mala fe para enriquecimiento personal. Lo cual claramente fue el caso, añadió Velasco. Mis abogados ya han presentado la documentación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Javier está libre de toda atadura. Nicolás cogió el teléfono con manos temblorosas. Seguridad, envíen a la policía a la sala de juntas inmediatamente. Tenemos una malversación en curso. Rodrigo miró alrededor de la sala como un animal atrapado. Esto es una trampa. No pueden probar que tuve la intención de defraudar a nadie. De hecho, dijo Luis, sacando su teléfono, si podemos. Resulta que enviaste algunos correos electrónicos muy incriminatorios a Joshua Hunt sobre maximizar las oportunidades de facturación y optimizar la estrategia de transición. Los servidores de correo electrónico corporativos lo guardan todo, Rodrigo. Velasco se levantó. Javier, los contratos están en el coche. Tu sociedad de responsabilidad limitada se formó oficialmente esta mañana. El pago por adelantado está listo para ser depositado y tienes tu primer cliente. Miré a Rodrigo, desplomado en su silla como un globo desinflado. ¿Sabes qué es lo gracioso? Si me hubieras dejado en paz, podrías haber seguido con tu pequeña estafa durante años. Pero te volviste codicioso. Querías la gloria de la gran presentación y el dinero del fraude. Nicolás, continué, volviéndome hacia mi antiguo jefe, te sugiero que audites cada contrato de proveedor que Rodrigo aprobó.
Tengo la sensación de que Consultoría Cumbre no es su única empresa fantasma. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y entraron 2 agentes de policía. Uno de ellos miró al grupo reunido. ¿Recibimos una llamada sobre delitos financieros? Nicolás señaló a Rodrigo con un dedo tembloroso. Rodrigo Farias. Malversación, fraude, como sea que lo llamen cuando alguien roba a su propia empresa. Mientras los agentes esposaban a Rodrigo, él me miró con puro odio. Esto no ha terminado, Ríos. Sí, lo está, dije. Pero gracias por la motivación. 3 meses después, estaba sentado en mi nueva oficina con vistas a la ciudad. El letrero en mi puerta decía Ríos y Asociados Creativos. Luis había decidido unirse como jefe de desarrollo de negocios después de que su reportaje sobre el fraude en la consultoría corporativa le valiera un premio de periodismo. Cifras de la mañana, dijo Luis, entrando con café y una sonrisa de satisfacción. La campaña Centinela se lanzó ayer. Ya es tendencia número 1 en publicidad del sector tecnológico. Velasco está eufórico. ¿Y Creativos del Valle? Se declaró oficialmente en concurso mercantil la semana pasada. Resulta que Rodrigo dirigía empresas fantasma a través de 5 agencias diferentes. Cuando la Fiscalía General de la República terminó su investigación, no quedaba mucho. Caminé hacia mi ventana, mirando la ciudad donde había pasado toda mi carrera. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto? ¿Qué cosa? Durante 22 años. Pensé que la seguridad laboral significaba mantener la cabeza gacha y esperar que la empresa cuidara de mí. Estaba equivocado. La verdadera seguridad es saber que puedes cuidar de ti mismo. Luis se sentó frente a mi escritorio. Hablando de cuidar de ti mismo, tenemos 3 nuevas presentaciones a clientes esta semana. Esa compañía farmacéutica de la que te hablé, más 2 empresas tecnológicas emergentes con más dinero que sentido común. Prográmalas, dije. Pero primero, necesito llamar a Sofía. Sus notas del semestre llegaron ayer. ¿Cómo le fue? Cuadro de honor. Otra vez. Sonreí, pensando en el fondo para la universidad que ya no estaba en peligro. Resulta que ser despedido fue lo mejor que me ha pasado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido, pero reconocí el tono, he oído sobre tu éxito. Bien merecido. Si alguna vez quieres tomar un café y discutir oportunidades, ya sabes dónde encontrarme. Velasco, le mostré el mensaje a Luis. ¿Crees que tiene otro proyecto para nosotros? Probablemente. Las noticias vuelan en esta industria. Pasaste de víctima corporativa a leyenda de la industria en 3 meses. Miré alrededor de mi oficina, más pequeña que la anterior, pero mía. Fotos de mis hijos, premios que realmente me había ganado. Un futuro que había construido yo mismo en lugar de esperar que alguien más lo construyera por mí. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, le dije a Luis. ¿Cuál? Rodrigo Farias va a la cárcel por fraude electrónico. Nicolás perdió su empresa y yo me lo estoy pasando como nunca. Luis levantó su taza de café. Por la mejor venganza de todas, el éxito. Por construir algo mejor, corregí, chocando mi taza contra la suya. Miren, si están sentados en un trabajo ahora mismo preguntándose si son valorados, si están preocupados por la política corporativa o por gente más joven que viene a por su puesto, déjenme decirles algo, sus habilidades les pertenecen a ustedes, no a ninguna empresa. Documenten todo, conozcan su valor y no tengan miedo de apostar por ustedes mismos. A veces, lo peor que les puede pasar resulta ser exactamente lo que necesitaban. A los 49 años, aprendí que ser despedido no es el final de tu historia, es solo el comienzo de un capítulo mejor. La mejor venganza no es desquitarse. Es superarse. Y al final del día, eso es algo que nadie puede quitarles jamás. Porque esto es lo que no te enseñan en la escuela de negocios, las empresas te romperán el corazón, pero nunca podrán romper tu espíritu, eso te pertenece solo a ti. En el momento en que dejas de pedir permiso para ser valioso y empiezas a demostrarlo en tus propios términos, es cuando te vuelves verdaderamente imparable.